Hola, buenos días. Empezamos las noticias de Pulso Informativo en las noticias con su servidor Raimundo Reyes. Pues me imagino que todos estamos un poco relajados después de este largo periodo vacacional y sobre todo los que han de estar felices son los niños, estos jóvenes también y todos aquellos que ya no van a la escuela y que hoy sí pueden levantarse a la hora que quieran. Es algo interesante, ¿no? Yo también cuando era joven e iba a la escuela. Pues caray, cuando llegaban esos días estaba yo feliz, porque me podía levantar tarde, claro, y aclaro que me iba yo a estudiar en las mañanas. Y también en un periodo, ya en la carrera, me tocó estudiar en la tarde. Pero estas son algo interesante para todos aquellos que no tenemos o no tenemos otra cosa más que estudiar. Pero también las familias, muchos, vemos que están en las playas todavía y que van a regresar hasta el 17. Pero para muchos no tenemos esa opción de descansar 15 días, aunque la Ley Federal del Trabajo ya establece que tenemos 12 días por año en vacaciones. Pero, pues más que nada, felicidades a todos aquellos que se fueron de vacaciones, los que ya regresaron a continuar con sus actividades. Y Pulso Social Puebla también tuvo sus días de descanso a partir del día miércoles hasta este día hoy, que empezamos con todas nuestras actividades normales. Y pasamos entonces a las noticias internacionales. Eh, Como ustedes saben, el mundo últimamente, en gran parte de nuestro mundo, hay muchos conflictos. Y vemos que Israel provocó e interrumpió y tomó Al-Qaeda, la mezquita de los musulmanes. Varios detenidos. ¿Y esto qué es lo que está pasando? ¿Qué están provocando? Hoy en un breve análisis les diré que tengo información de los dos bandos. Una parte tenemos la información que está sacando Sputnik a nivel mundial de lo que va pasando, en este caso de Rusia. Estamos viendo las noticias que está sacando Irán, las noticias que está sacando Israel, pero lo que nos preocupa realmente es lo que está sucediendo allá, en donde se llevó a cabo, llamémosle así, la ejecución de Jesucristo en el año 2033 y que en todo el mundo se conmemoró la muerte de Jesucristo y vemos los grandes viacrucis o representaciones que se hicieron acá en México, Puebla y en varias partes del mundo. Pero lo que es interesante es por qué, y digo, por qué la actitud de Israel de irrumpir en la población musulmana, cuando sabemos que en Israel, en el territorio ocupado de Palestina, y allá en Jerusalén especialmente, donde se dan la conjunción de las tres grandes religiones del mundo, que es la cristiana, la judía y la musulmana. ¿Por qué ir a provocar a los musulmanes? ¿Cuál es la intención de querer provocar una guerra entre musulmanes, judíos y cristianos? Lo dejo al aire y usted mismo tendrá la respuesta. ¿Qué es lo que se va dando? Dice la Autoridad Nacional Palestina: las provocaciones israelíes contra Al-Aqsa son inaceptables y convertirán sus patios en un campo de batalla. El vocero oficial de la Autoridad Nacional Palestina, Nabi Abu Rudeinet, dijo este domingo que las continuas provocaciones israelíes contra la mezquita Al-Aqsa son inaceptables
y denunció lo que llamó los ataques injustificados por parte de Tel Aviv. Y por otra parte, Jerusalén rechaza la invasión de la mezquita Al-Aqsa. Esas acciones por parte de Israel, dice Abu Dineish, convertirán sus patios en un campo de batalla, lo que conducirá a un grave deterioro de la situación. Los ataques diarios contra los lugares sagrados y los feligreses en ellos durante el bendito mes del Ramadán son medidas condenadas y acciones inaceptables que trabajan para encender la región y arrastrarla hacia el abismo. Esto lo decimos, no sabemos cuál es la intención real de querer provocar una conflagración más en este mundo tan convulso. Tenemos ya una guerra en Ucrania contra Rusia. Y aquí es algo que es cierto, ¿no? La Nación Palestina Nacional, la Nación Nacional Palestina, más bien la Autoridad Nacional Palestina, responsabiliza al gobierno israelí por los resultados a que lleva esta situación, porque hay una comisión continua de crímenes y profanación de los lugares sagrados. Y esa ocupación, dice, no desalentará su determinación y seguirá siendo firme en la defensa de su tierra y sus lugares sagrados a toda costa. También denuncia: todas las medidas israelíes y el apoyo estadounidense no conducirán a la seguridad y la estabilidad. Por lo tanto, condenan los continuos ataques contra la mezquita de Al-Aqsa y los fieles y el aislamiento en ella. También denuncian las campañas de incitación lanzadas por extremistas, encabezados por el ministro israelí Ben Gvir, que piden cambiar el statu quo en la mezquita, así como la incitación contra toda la presencia palestina, donde están perpetuando y ampliando el círculo de sus participantes, lo que queda claramente demostrado por el notable aumento de número de incursiones, ya que es una extensión de los intentos de cambiar su realidad legal e histórica existente, con el objeto de perpetuar su división temporal, dividiéndola especialmente, y el desprecio oficial israelí por los derechos árabes, islámicos e internacionales, posiciones demandas globales para que el gobierno israelí desista de sus medidas represivas y detenga las incursiones provocativas. Esto que leemos es algo grave, ¿no?, en la geopolítica internacional. El expansionismo israelí, y lo sabemos desde que en 1947, con Golda Meir, hacen la ocupación de las tierras palestinas para constituir el Estado sionista de Israel, pues ha sido expansión, 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 y efectivamente ellos quieren apoderarse de todo el territorio palestino y continuar con la expulsión de los árabes, los palestinos, de sus tierras, que por siglos las han tenido, y que los otros, por una conquista, llegan y la toman. Y quieren perpetuarse en ellos. No nos podemos más que decir que están violando totalmente los derechos humanos de las personas allá en el territorio israelí. Bueno, por otro lado, vemos que China realiza segundo día de ejercicios militares en Taiwán. Beijing, por su parte, dijo que las operaciones son necesarias para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial de China. Las Fuerzas Armadas de China, este domingo, por segundo día consecutivo, realizaron un patrullaje conjunto y ejercicios de simulacro de combate sobre el estrecho de Taiwán, que incluye 9 buques y 71 aviones de combate, además de desplazamiento de fuerzas por tierra.
Este domingo simuló China objetivos clave en Taiwán en el segundo de los 3 días de maniobras militares de cerco total a la isla, en represalia por la reunión de la jefa administrativa taiwanesa con el líder del Congreso de Estados Unidos. El Comando de Teatro del Ejército Popular de Liberación de China inició este sábado ejercicios militares a gran escala alrededor de la isla de Taiwán. Taiwán es una provincia en rebeldía que recibe apoyo militar y logístico de los Estados Unidos, por lo que con su comando China ordenó docenas de incursiones de aviones de alerta temprana, reconocimiento, ataque, bombardeo e interferencia. Esto lo informó el canal de la televisión pública de Chile. Por lo que patrulleros del Ejército Popular ocuparon posiciones de ataque mediante maniobras de alta velocidad. Asimismo, la fragata Shoshu realizó operaciones tácticas en aguas al este de Taiwán. Recogió la cadena que mostró imágenes de fuerzas marítimas y áreas chinas que se hacen en acción. en las redes. Xiang Xiaodong, comandante de la compañía del 72 Grupo del Ejército de la Fuerza Terrestre, dijo a la televisión que se hacen en las redes, en realizar la gente lo apoya, la gente precisos y probar nuevas que se hacen en las redes. Y lo repito, dice China que estos ejercicios militares es en respuesta a la reunión que sostuvo el miércoles en California la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El gobierno de Beijing ha reiterado en numerosas ocasiones que Washington viola el principio de una sola China, al cual se comprometió a respetar hace 40 años. Bueno, pero aquí los intereses económicos y militares de ambas naciones son muy claras. Por una parte, el intervencionismo de los dos, llamémosle, uno por proteger a la integridad de China y el otro por querer proteger la isla de Taiwán para tener sus bases militares en un lugar donde pueda estar más cerca para poder también intervenir en un conflicto militar. Y ya sabemos cómo es cada uno de los países que están alertas en esta guerra armamentista por el control del mundo. No olvidemos que el G2 que hoy compone Rusia y China es para romper la unipolaridad de las fuerzas. Bueno, también tenemos otra parte allá mismo en el continente asiático, que Corea del Norte prueba sistemas de armas estratégicas submarinas. Bueno, Corea del Norte siempre ha mantenido ese constante entrenamiento militar. Es el ejército rojo de de Corea del Norte, con su presidente de Pyongyang, pues todo que se hacen en las redes, sus nucleares, su lanzamiento de cohetes, y hoy hace una prueba del sistema de armas estratégicas submarinas. que se hacen. Dice así: la República Popular Democrática de Corea llevó a cabo otra prueba de su recién revelado sistema de armas estratégicas submarinas del martes 4 al viernes 7 de abril, informó la agencia estatal de noticias del país asiático. El dron de ataque nuclear submarino Haeil-2 fue desplegado para pruebas en el puerto Kajin de la provincia de Hamgyong del sur el martes por la tarde y navegó 1000 kilómetros de distancia submarina simulada en las aguas orientales durante 71 horas y 6 minutos. Este nuevo ejercicio se produce después de que el gobierno de Pyongyang advirtió de tomar medidas abrumadoras contra los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos. Bueno, a toda acción hay una reacción. El aparato tripulado, el dron de ataque submarino, llegó el viernes por la tarde a las aguas objetivo frente al puerto Ryongdae,
en la citada provincia, donde una ojiva de prueba fue exactamente detonada bajo el agua. La última prueba se produjo días después de que Corea del Norte llevara a cabo a finales de marzo una operación de prueba del Haeil-1, una versión anterior del dron de ataque nuclear submarino. El Haeil-1 cruzó 600 kilómetros de distancia submarina simulada en las aguas orientales durante unas 41 horas antes de detonar una ojiva de prueba bajo el agua. La misión del dron de ataque es infiltrarse sigilosamente en las aguas operacionales y hacer un tsunami radioactivo a gran escala a través de explosión submarina para destruir los grupos de ataque navales y los principales puertos operacionales del enemigo. El dron puede ser desplegado en cualquier costa y puerto o remolcado por un buque de superficie para la operación. Es la tercera prueba usada por líderes del Corea del Norte, Kim Jong-un, desde que el pasado 24 de marzo se informara por primera vez de la existencia de este nuevo tipo de armas. Con lo que dice, la prueba demostró perfectamente la fiabilidad del sistema de armas estratégicas submarino y su capacidad de ataque mortal. Pues, caray. Bueno, Corea del Norte, China, Israel, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, donde sea vemos a nivel internacional, a nivel mundial, y tal parece que están preparando para una guerra sin precedentes. Bueno, asalto en Al-Qaeda. El sionismo pagará sus crímenes. Esta violencia que se ha desatado en los primeros meses del 2023 coincide con el primer cuatrimestre de la administración de Benjamín Netanyahu y significa el asesinato de un centenar de palestinos, ataques contra la Franja de Gaza, incremento de la violencia de los colonos en Cisjordania y declaraciones belicistas de los sectores más racistas, extremistas y criminales del gabinete de Netanyahu. Bueno, el incremento no detenido el caudal de crímenes y golpes y violación de los recintos sagrados de la población palestina, y con ello de 1.600 millones de creyentes musulmanes en el mundo. El desprecio por el Islam y la violación de la mezquita Al-Aqsa, donde las tropas, soldados sionistas, se expresó en una conducta criminal, donde se golpeó bestialmente a hombres, mujeres y a todo aquel que se encontraba al interior del recinto realizando sus plegarias. 400 detenidos y el incremento de las tensiones y ataques contra el Líbano y la Franja de Gaza. Esta es una política reiterada y delictiva de un régimen que debe pagar todos y cada una de sus violaciones a los derechos humanos del pueblo palestino. Pues miren cómo nos vamos encontrando varias situaciones. Y aquí es donde decimos, bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que Israel deje de mostrar que es una entidad perversa? Una sociedad dotada de una ideología maldita, según definición de israelitas, como el periodista Gideon Levy o el historiador Iliam Pape. Judíos que se odian a sí mismos, dirán los recalcitrantes sionistas. Israel es una entidad cruel, asesina, criminal, racista y colonialista, que desprecia y odia la vida de todo aquel que ose juzgar la creación de Asia en Asia Occidental. Gideon Levy, analista del diario israelí Haaretz, sostiene en su título: deja de vivir en negación. Israel es un estado malvado, que después de hablar de nacionalismo y racismo, el odio y desprecio por la vida de los árabes, el culto a la seguridad y la adición a la ocupación, la victimización y el mesianismo, todavía hay que agregar otro elemento, sin el cual no se puede explicar el comportamiento del régimen de ocupación israelí: la maldad pura, la maldad sádica, el mal por el mal mismo. A veces es la única explicación. Este artículo es publicado en Hispanic TV. Bueno, ahora vámonos a la contestación que da Israel. Altos funcionarios del Mossad alentaron a los empleados del organismo de elecciones israelíes a protestar contra la reforma judicial del gobierno de Benjamín Netanyahu. La oficina del primer ministro israelí, esto es el
información del enlace judío México. La oficina del primer ministro israelí emitió una declaración en nombre del Mossad, negando los informes como completamente falsos y absurdos. El liderazgo de Mossad abogó porque los funcionarios del Mossad y los ciudadanos israelíes protestaban contra la reforma judicial propuesta por el nuevo gobierno israelí, incluidos varios llamados explícitos a la acción que condenaron al gobierno israelí según señales de inteligencia. Indicaron los reportes citando el documento del Pentágono fechado el 1 de marzo. El documento citado en los reportes no trae como los libros de la información está documentada según lo expuesto por la inteligencia extranjera. El uso de inteligencia de ciudades, significa que Estados Unidos obtuvo su información a través de un acto de espionaje contra Israel. La oficina del primer ministro emitió un comunicado el domingo que negó enérgicamente los informes. La publicación en la prensa estadounidense es completamente falsa y absurda, desde el comunicado. El Mossad y sus funcionarios no alentaron y no alientan a los empleados de la organización a asistir a manifestaciones contra el gobierno, a manifestaciones políticas en general o cualquier actividad política. Se lee. El Mossad y sus funcionarios en ejercicio no se ocuparon en absoluto del tema de protestas y se han mantenido fieles a su compromiso al servicio del Estado que ha guiado al Mossad desde su establecimiento, concluyó el comunicado. El Mossad también fue cuestionado por muchos en las redes sociales y por el director general del grupo de expertos del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, el ex jefe de inteligencia militar, Amir Haiman, quien sugirió que Estados Unidos pudo haber confundido a funcionarios actuales del Mossad con funcionarios retirados. Obviamente, el reporte es esencialmente incorrecto. Creo que es una interpretación errónea de la organización de la División de Poderes de Operaciones Especiales y es alumnos del Mossad que participaron en la protesta. Puede ser que alguien no sepa diferenciar entre ellos y lo que sí sirven actualmente, dijo Haiman a Army Radio. Nathan Shash, un experto sobre Israel en la institución Brookings, que habló con The Washington Post sobre los documentos que se hacen en las redes, más tarde tuiteó que lo más probable la gente lo apoya, la gente expresa su opinión favorable acerca del diputado. Sin embargo, en las encuestas eso no se produce, eso no ocurre. Y es muy extraño, ciertamente, en las redes sociales reconoció que el documento podría no ser que se hacen en las redes, si son auténticos. La gente lo apoya, la gente expresa su opinión favorable acerca del diputado. Sin embargo, en las encuestas eso no se... La rutina que el Estado Mayor Conjunto del Ejército de los Estados Unidos produciría diariamente, pero no distribuiría públicamente. Los documentos pueden haber sido alterados por parte de una campaña de desinformación. Bueno, la CNN los documentos incluyen detalles sobre los aviones de Israel para proporcionar la ayuda de tal plano. No se dieron los detalles, pero Israel se ha llegado hasta ahora a transformar armas un informe europeo que podría suministrar sistemas defensivos. Bueno, ahí vemos una de las principales noticias de Israel durante la noche del sábado y madrugada del domingo, tiempo local, terroristas en Siria dispararon 6 cohetes contra Israel. Los dos cohetes impactaron en territorio israelí y uno fue interceptado por la cúpula de ayer. En respuesta, las FDI atacaron los puntos desde donde fueron lanzados los cohetes. Un sospechoso agente de Hezbollah arrestado en Uganda con ayuda del Mossad. Un ciudadano libanés, sospechoso de ser un agente encubierto, fue arrestado en el aeropuerto internacional de Entebbe, en Uganda, por agencias de inteligencia de Uganda, con la cooperación del Mossad. Pues ya sabemos que es el Mossad, es la agencia de inteligencia de israelí, y pues así como actúa el Mossad, así también actúa la CIA, y pues... Y encontramos otro también que dice, se filtran documentos
clasificados del Pentágono sobre Ucrania. Estar al lado de cada uno El de Pentágono vive en pánico por que la se hacen en las redes. sobre Kiev. La gente lo apoya, la gente expresa su opinión favorable acerca del diputado. Sin embargo, en las encuestas eso no se produce, eso no ocurre. Y es muy extraño, ciertamente, en las redes sociales no son encuestas propiamente, sino sondeos, opiniones de la gente. Pero es muy extraño que teniendo el 90%, 70%, 60%. En ese sentido, The Washington Post, citando dos funcionarios estadounidenses, declaró que los altos cargos del Pentágono campo de batalla de Rusia. La capacidad de Ucrania para proponer defensa aérea de medio alcance para proteger líneas del frente se reducirá por completo para el 23 de mayo, reveló el medio. Según este periódico, las defensas aéreas de Ucrania se están enfocando en los cazas y helicópteros rusos, ignorando amenazas menores como los aviones no tripulados, drones, debido a la escasez de misiles de defensa aérea ucranianos. Es más, los analistas norteamericanos afirman que es difícil estimar el daño real que podría presentar para la parte ucraniana una filtración así. Y pues, claro, los ucranianos están enojados porque con estas filtraciones, pues se está demostrando que han ocultado la vulnerabilidad con la escasez de municiones y otros datos del campo de batalla. Y hay otra noticia también interesante. Anuncian reunión de cancilleres de Siria, Turquía, Irán y Rusia. Estas reuniones con el propósito principal en avanzar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Turquía y Siria, interrumpidas desde 2011 por el estallido de la reunión de los ministros de Siria, Turquía, Irán y Rusia fue confirmada para el próximo mes de mayo por declaraciones dadas a conocer este domingo del embajador ruso en Siria, Alexander Yefimov. De acuerdo a Prensa Latina, Yefimov dijo que la reunión estaba prevista para este lunes, pero fue propuesta para principios de mayo próximo, aunque matizó que continúan los contactos y consultas entre Damasco, Ankara, Teherán y Moscú para alcanzar resultados positivos en este sentido. El embajador ruso dice: el camino de normalizar las relaciones entre Siria y Turquía es largo, y todas las cuestiones no pueden resolverse en una o más rondas de negociaciones, pero se va avanzando paso a paso. No debemos olvidar que ya en Moscú fue sede de una reunión cuadrilateral entre los vicecancilleres de Irán, Rusia, Turquía y Siria, mientras a finales de diciembre pasado se efectuó una reunión entre los ministros de defensa de Siria, Alaa Mohamed Abbas, y Turquía, Hulusi Akar. Pues esperemos que llegue pronto ese acuerdo de paz entre Siria y Turquía. Bueno, otra noticia: el Papa Francisco ruega por la paz en Palestina tras la escalada israelí. El Papa Francisco dedicó unas palabras a las víctimas de los terremotos de febrero en Turquía y Siria, donde murieron más de 55,000 personas, en la mayoría de la región del Kurdistán.
El jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, Papa Francisco, se mostró este domingo preocupado por el recrudecimiento entre Israel y Palestina tras la reciente escalada por parte de Tel Aviv en los territorios ocupados. Francisco pidió a Dios que abra los corazones de toda la comunidad internacional para trabajar por el fin de esta guerra y de todos los conflictos que tiñen de sangre al mundo, comenzando por Siria, que aún espera la paz. El Papa compartió su mensaje tras la misa del llamado Domingo de Resurrección desde el balcón de la logia central de la fachada de la Basílica de San Pedro, en Roma, sede de la Ciudad del Vaticano. Dijo estar convencido de que está librando una tercera guerra mundial fragmentada e hizo un repaso de los conflictos que asolan al mundo con énfasis en Ucrania y Palestina. Mencionó su preocupación por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio tras la escalada de violencia en los últimos días por parte del Estado de Israel. Insistió: en este día te confiamos, Señor, la ciudad de Jerusalén, primer testigo de tu resurrección. Expreso mi profunda preocupación por los ataques de estos últimos días que amenazan el deseado clima de confianza y respeto recíproco, necesario para retomar el diálogo entre israelíes y palestinos, de modo que la paz reine en la Ciudad Santa y en toda la región. Dedicó unas palabras a las víctimas del terremoto en febrero en Turquía y entre otros países, a Libia, Túnez, Haití, Etiopía, Sudán del Sur, República del Congo, Eritrea, Burkina Faso, Mali, Mozambique y Nigeria también aparecieron en su discurso. No olvidemos que todas estas ciudades mencionadas en estos momentos se encuentran en guerra en la parte del mundo. Reunión en la capital de Yemen para iniciar el proceso de paz. La reciente normalización de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita, dos grandes rivales en la región, ha abierto una ventana de esperanza al fin del conflicto. Delegaciones de representantes de Arabia Saudita y Omán llegan la noche del sábado a la capital de Yemen, Sana, para discutir con los líderes de la insurgencia Houthi la puesta en marcha de un proceso de paz para poner fin a la guerra civil en el país, informaron fuentes del Consejo Político Supremo, el máximo órgano político de los rebeldes. Y, por otro lado, aquí en Latinoamérica, ofrecen una recompensa por autores del asesinato del líder indígena en Perú. El objetivo es colaborar con la Policía Nacional y para que ciudadanos que tienen información de primera mano contribuyan en la identificación de los autores del hecho. El gobierno de Perú ofreció este domingo una recompensa de hasta 150,000 soles, unos $40,000, por la información que permita la captura de los responsables del asesinato del líder indígena Azanica Santiago Contoricón. Misma información que se reportó el día sábado. Bueno, hasta ahora estas son las noticias internacionales. Y vámonos a las portadas de los periódicos mexicanos. Pasamos a las noticias nacionales y empezamos con la portada de El Universal. Acusa a la Fiscalía General de la República a 4 militares por homicidio en Nuevo Laredo. En la portada principal, asimismo vemos que supera Manolo Jiménez a Guadiana en Coahuila. Y otra que apareció: huachicolean el agua en la portada del Universal. Es algo que sabemos que la última guerra será por el agua
eso se ha mencionado, ya tiene varios años, que no va a ser el petróleo, que va a ser el agua, la guerra por el agua. Y dice así aquí en el Universal: huachicolean al agua en la alcaldía de Tláhuac. Bueno. A otra portada de noticias importantes en el Excelsior. 40 sueños truncados por la tragedia en Juárez. Es una noticia nacional e internacional que todos la conocimos, que por los vigilantes que no encontraron la llave para abrir las celdas donde tenían recluidos a los inmigrantes, perdieron la vida allá en Ciudad Juárez. Otra noticia: hay más empleo, pero es informal. Vámonos a noticias internacionales ahora con Milenio en la portada. Abren 5 juicios en Estados Unidos por tráfico de fentanilo dirigido a menores. El Reforma: unen partidos fuerzas para lograr impunidad. Bueno, exigen en El Salvador castigos en migración. Estamos en Diario de Yucatán: remesas cobran poder. El Sol de México: la Fiscalía General de la República investiga robo de bienes en el INDEP. En la prensa: carretas mortales, ya que por correr, pues muchas personas fallecen en accidentes viales. El Informador: critican polarización del país por mañaneras. Aquí este es un tema donde debemos de verlo con pinzas, ¿no? Criticar la polarización del país por las mañaneras es una interrogante que debemos de hacernos, más bien una pregunta que debemos de hacernos todos, porque realmente las mañaneras, muchos dirán que está Obrador, nuestro presidente, dividiendo a México. No, no lo está dividiendo. México ya es un país dividido. México ha vivido una lucha de clases donde ha sido dominado principalmente por los que tienen el poder político, económico y social. México ha sido marginado, o más bien los mexicanos hemos sido marginados en varios ámbitos. Hoy con Obrador se abrió una expectativa y lo vemos. Hoy estamos acá hablando por medio de esta plataforma digital Pulso Social Puebla,
cuando realmente éramos controlados en los medios de comunicación por grandes monopolios que hasta la fecha siguen en esa búsqueda de cómo someternos. Bien, lo dejamos ahí. El Norte, periódico El Norte, va a Monterrey por blindadas. Pues yo no creo que nada más debe ser en México, ¿no? Sino que debe ser en todas partes donde se debe de aplicar la ley y quitar todos los carros blindados, ¿no? Porque no tenemos por qué, por un lado, crear los monstruos, famosos monstruos, y por el otro tener que comprar carros blindados para la seguridad. En este caso, la política preventiva del Estado debe ser prevenir el delito para que así nosotros podamos vivir tranquilamente. Últimas noticias. Bueno, vámonos a los periódicos de Puebla. Noticias locales. El Sol de Puebla. El Paseo Bravo luce nueva imagen. En Puebla capital ya se disfruta de la rehabilitación del Paseo Bravo. Es el boletín informativo que nos mandó la presidencia municipal. Dice: el Paseo Bravo ya se le corrigió el rumbo con el programa Grandes Parques, luego de un proyecto de restauración de 16.8 millones de pesos y meses de trabajo. El gobierno lo dejó de 10 para el disfrute de las y los poblanos. Bueno, se trató de un proyecto integral que, de acuerdo con Eduardo Rivera Pérez, alcalde de la capital angelopolitana, consistió en el mantenimiento general del mobiliario, pisos, jardinerías, luminarias, esculturas y fuentes, así como el tratamiento fitosanitario del arbolado, la plantación de nueva vegetación, la rehabilitación de la banca de kiosco con talavera y la instalación de mesas en el corredor gastronómico, entre otras. Rescatar nuestros parques no solo es un tema de imagen, bien significa rescatar nuestra ciudad, como ya lo hicimos en Chapulco y lo estamos haciendo en Amalucan. Hablar de Amalucan, me acuerdo de la playa de Amalucan. Bueno, aseguró Rivera Pérez durante la entrega del lugar que ahora es un punto de encuentro para las familias poblanas. ¿Usted qué piensa? Yo diría, ¿por qué no mejor se invirtió todo ese dinero para la seguridad pública, más patrullas, más policías, para la seguridad ciudadana? Pero en fin, cada quien busca la forma de cómo justificar la inversión, y aquí fue una inversión de 16.800.000 pesos. Ah, caray. Bueno, es lo que dice el boletín informativo que nos hizo llegar el Ayuntamiento de Puebla. Esperemos que no nos lo corten, ¿eh? Y también en el Sol de Puebla anuncia que el Poder Judicial padece alta disparidad salarial. Pues yo creo que no nada más en la Ciudad Judicial o en el Poder Judicial, sino en todas partes. No hay una homologación de sueldos, ¿no? Vemos que los grandes empresas también tienen una disparidad salarial. Veamos tan solo en la Volkswagen lo que ganan los directivos, a lo que ganan
los obreros. Y sí, es una de las mejores pagadas, ¿no? ¿Cuánto van a la universidad? ¿Cuánto se paga a las personas en sus jubilaciones, sus pensiones? Bueno, en síntesis nos encontramos no logro ver bien lo de síntesis, pero el milenio. En Puebla, la esperanza de vida escolar es de 15 años en las aulas. Miren nada más. Vamos a buscar información que tenemos aquí guardada. Hay una información que nos llega también, que esta es de pura policíaca. Y dice así: en la prensa, halleo en poder de rifles y pertrechos. Personal de la Guardia Nacional detuvieron en Zacatecas al conductor de una camioneta y aseguraron rifles de asalto, cartuchos, cargadores y chalecos tácticos. Ahora nos vamos a dar un pequeño resumen y esto lo vamos a pasar en forma completa en su noticiero policíaco de 8 a 9 de la noche. Decomisa Sedena 120,000 kilos de fentanilo. A través de un comunicado, el ejército señaló que este aseguramiento fue realizado por elementos castrenses y de la Guardia Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En Sinaloa, soldados del ejército mexicano decomisan cargas de fentanilo y heroína. El 6 de abril del presente año, integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, realizaron un aseguramiento de fentanilo y heroína en el municipio de Culiacán. Bueno, en Quintana Roo interceptan a 49 haitianos. Un total de 49 migrantes de origen haitiano fueron retenidos por la Guardia Nacional en la carretera Tulum-Cancún, mientras se trasladaban en un autobús por no acreditar su estancia legal en el país. Bueno, lo que yo comentaba hace un rato, van contra el robo de líquido. Una vez que las autoridades de la capital anunciaron que habrá sequía en toda la metrópoli por falta de agua en el sistema Cutzamala, ocasionado por la falta de lluvias, lo que incrementaría el desabasto, agentes de la Fiscalía Capitalina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con apoyo de la Guardia Nacional, buscan impedir el robo de agua. ¿Cómo ve? Dice, con base en trabajos de inteligencia, se sabe que en la zona sur de la ciudad operan al menos 4 grupos que tienen acceso a pozos y tomas clandestinas de agua y que roban el líquido. Después lo venden a sobreprecio en zonas altas de Tlalpan, Magdalena, Contreras y Coajimalca. Ya hay guachicoleo en el agua. Semana Santa, los turistas llenan las playas. Los 7 kilómetros que comprenden la bahía de Santa Lucía del puerto de Acapulco Herrero, fue vigilado por 700 efectivos de la Guardia Nacional. El objetivo del plan de seguridad de Semana Santa es brindar mayor seguridad, proximidad social y atención a los turistas durante su estancia en la ciudad, dijo en entrevista el agente de la Guardia Nacional, José Ángel Nava Carvajal. Resguarda el Instituto Nacional de Migración a 27 migrantes rescatados en San Luis Potosí. Tras un operativo del Ejército, la Guardia Nacional, Policía del Estado y la Fiscalía General de San Luis Potosí, se descubrió que se trataba de al menos 100 personas indocumentadas de las que fueron secuestradas, tras intentar llegar a Coahuila en unidades dedicadas a ofrecer traslados turísticos. Desmantelan red de traficantes de personas en San Luis Potosí. El secretario de Seguridad explicó que luego de ello se desplegó un operativo el día 16 con la ayuda del ejército y dos helicópteros de alto. El secretario de Seguridad explicó que luego de ello se desplegó un operativo el día 6 con la ayuda del ejército y los helicópteros de Guanajuato, uno de San Luis Potosí
y pronto se sumaron 2 más del Ejército y Guardia Nacional y llegaron tropas del Ejército. En total se localizaron a 35 personas que venían de Guanajuato, pero eran migrantes. Mantendrá Fiscalía General operativo contra el tráfico de indocumentados. Se dio la detención de un sujeto que los vigilaba. El amplio despliegue del Ejército Nacional, la Guardia Nacional y Policías de Investigación de la Fiscalía permitió también ubicar una casa de seguridad donde mantenía recluidos a 9 indocumentados. Aquí se realizó la detención de otra persona por estar relacionada con estos hechos. Tlaltenango, en México. Piden vuelta de vigilancia para el sur. Los alcaldes de Trinidad García de la Cadena, Santa María de la Paz, Momax, Florencia de Benito Juárez, Tolinca y Tlaltenango solicitaron que regrese un módulo de vigilancia con personas militares y la Guardia Nacional. Y fíjense que eso, bueno, pasa en México, allá en Tlaltenango, pero aquí en Puebla también nos damos cuenta que las casetas de vigilancia están abandonadas. ¿A qué se deberá? Bueno, trágico fin de semana. Esto es una noticia de 24 horas. Deja por lo menos 13 muertos en accidentes. Y hay un fatal accidente que se llevó a cabo en la pista Amozoc-Perote. Se colisionaron una camioneta tipo Avanza, que quedó proyectada a un costado de la carretera, así como un vehículo tipo sedán y una tercera camioneta tipo Durango. Estos 2 últimos autos quedaron calcinados. Bueno, arribó personal de la central de bomberos para sofocar el fuego y el servicio médico forense para levantar a los que fallecieron. Y otra noticia policíaca es que en Tuxtla Gutiérrez alertan por balacera en San Cristóbal. Tras un video en el que sujetos armados anuncian una guerra contra siquieros en el municipio de San Cristóbal de las Casas, uno de los más turísticos de Chiapas, el sábado por la noche se desató una balacera que alertó a pobladores y visitantes. De acuerdo con comerciantes, fue cerca de las 21 horas cuando los balazos comenzaron a escucharse, porque algunos se resguardaron en negocios y otros más decidieron correr rumbo a la catedral donde se ubica la Plaza de la Paz. Esta es una noticia de El Reforma. El Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, encabezado por Mariano Díaz, quien recientemente regresó al PBM, reportó que luego del hecho criminal, los elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Policía Estatal y Policía Local ingresaron a la zona. No se tenía registro de muertos o heridos. Bueno. Promete Jiménez un estado seguro. Manolo Jiménez Salinas, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, propuso un plan integral para que Coahuila continúe siendo una entidad blindada, en orden y uno de los estados más seguros. Pues ya vamos a ver los resultados, cómo se dan para esta próxima votación, que es Manolo Jiménez contra Guadiana. Bueno. Y la Fiscalía General de la República va por homicidio doloso contra los 4 militares allá que son señalados por disparar el 23 de febrero contra un vehículo donde viajaban 7 jóvenes en la colonia Cavazos del Lerma de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y llegan a empresa por traslado de inmigrantes. Esto es de una noticia de Milenio. Bueno, efectivamente, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallegos Cardona, informó que se investiga a la empresa de transporte turístico del estado de Guanajuato que denunció la presunta desaparición de migrantes en Guatemala como responsable del traslado ilegal de ciudadanos centroamericanos. Hizo un llamado a la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia en carreteras y destacó que San Luis Potosí será el primer estado de México en contar con una policía de caminos operando las autopistas federales a través de un convenio con la Federación de Autopistas que autorice el apoyo estatal. Y por otra parte, asegura al locatario Sheinbaum garantiza reubicación. Bueno,
Sheinbaum dice que garantiza la reeducación de todos aquellos que sufrieron el incendio y que también se les va a dar un seguro a todos aquellos que se dedican a el comercio. Hay un artículo se los voy a leer completo, dice, es de Índigo, dice. Faltan puentes, sobra burocracia, por Ricardo Alanís. Ante la falta de cruces peatonales, cientos de personas se arriesgan a atravesar la carretera nacional caminando, lo que implica un peligro para su vida. La construcción de al menos 7 puentes adicionales en el tramo más peligroso de esta vialidad, comprendido entre Monterrey y Santiago, surge, sin embargo, aspectos jurídicos y burocráticos que impiden su materialización. Monterrey requiere un puente y Santiago 6. No obstante, de acuerdo con el alcalde David de la Peña, el ayuntamiento no los puede construir porque no es su jurisdicción, ya que se trata de una vía federal. Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportistas en Nuevo León aseguró que no cuenta con el presupuesto para hacer dicha obra. Pues imaginen. Otra noticia, exigen en El Salvador castigos en migración. Pues sí, eso es innegable, se tiene que llevar castigo a los culpables por las muertes que pasaron allá en Ciudad Juárez. En la alcaldía de Xochimilco, torturan hasta la muerte. Cruel crimen fue cometido contra un hombre a quien luego de privar de su libertad, atar de pies y manos, amordazar con cinta adhesiva color plata, fue torturado hasta la muerte. Los asesinos dejaron un mensaje intimidatorio junto al cadáver, el cual fue abandonado en una zona despoblada de la alcaldía de Xochimilco. Pues caray, los crímenes siguen. Pues con esto me despido de ustedes. Al rato les pasamos en las noticias en policíacas, en el noticiero policíaco. Pues que tengan bonito día y nos vemos mañana a la misma hora para iniciar con nuestro noticiero Pulso Informativo en las noticias, donde hablaremos de noticias internacionales, nacionales y locales. Que tengan todos bonito inicio de semana y nos estamos viendo al rato en las noticias policíacas. Gracias, que tengan buen día.